Hola chicos, ¿cómo están? Estoy despierta desde muy temprano y he limpiado rápidamente el baño. Puesto en marcha una lavadora, tendí las camas y sobre todo he hecho una limpieza dentro del espejo del baño, que realmente la necesitaba. No será muy bonito de ver, pero todo está limpio y para mí eso es lo más importante. Dejo la bolsa aquí para no olvidarnos de tirarla. Para los que acaban de llegar, yo soy Wendy y en el video de hoy me gustaría contarles que estoy especialmente un poco eufórica porque hoy estaré preparando la casa para el fin de semana. Pero este será un poco más especial, ya que haremos una escapadita en familia fuera de la ciudad. Estoy muy feliz de pasar tiempo con las personas que quiero y me gusta preparar todo con calma, así puedo disfrutar al máximo también este día. Estaba pensando en dejar limpios principalmente la lavavajillas y el refrigerador. Y aunque solo estaremos fuera una noche, no quiero hacer demasiado esfuerzo. Quiero estar al máximo para este fin de semana, así que prefiero mantener las cosas sencillas y no estresarme demasiado. De esta forma, cuando volvamos, encontraré todo en orden sin haber dedicado demasiado tiempo o energía a limpiar. Puedo decir que el filtro y la máquina en general no están tan sucios, porque me gusta limpiarlos con frecuencia. Cuando quiero estar segura de que siempre esté limpia, al menos en el exterior, uso un poco de desengrasante y jabón para platos para hacer una limpieza más profunda. Así mi lavavajillas siempre se mantiene en perfecto estado, higiénica y lista para lavar los platos sin problemas. Para limpiarla por dentro, últimamente me gusta hacerlo con ácido cítrico, porque es un método sencillo y natural. Solo hay que poner un poco de ácido cítrico en el cesto y hacer un ciclo de lavado vacío. Y listo. Me gusta usar este método porque no corre riesgo de dañar las partes internas del electrodoméstico. Además, siento que el olor que queda es un aroma delicado, nunca invasivo, que demuestra la eficacia del tratamiento de una limpieza natural.
Llegado el momento de limpiar el refrigerador, me gusta siempre vaciarlo por completo y quitar todas las repisas. Así puedo limpiarlas bien bajo el agua caliente del grifo, con un poco de detergente para platos. Es un momento que encuentro relajante, porque puedo ver todo lo que he olvidado y poner las cosas en orden de manera más organizada. Me gusta limpiar el refrigerador principalmente antes de hacer la compra, sobre todo los viernes, porque así puedo revisar qué aún tengo y organizar mejor los alimentos. Es importante hacerlo regularmente para evitar que se ensucien o que los alimentos se estropeen. Para el interior del refrigerador uso un paño impregnado con vinagre. Aunque ese olor no sea mi favorito, elijo usarlo siempre para esta limpieza porque el vinagre es muy efectivo para eliminar malos olores y desinfectar bien la superficie. Sé que, aunque al inicio pueda parecer desagradable, una vez que el refrigerador se seca, el olor desaparece y deja solo una sensación de limpio y frescura. También le doy una pasada rápida al microondas. La parte lúcida tiende a quedar con manchas. Para evitarlo, después de limpiarlo, simplemente paso un papel de cocina seco. Así la superficie queda brillante y como nueva. No puedo dejar la casa sin limpiar la mesa y las sillas del comedor. Son de las primeras cosas que se notan en cuanto entras. Este detergente para cristales ha resultado muy bueno y eficaz para limpiarlas, porque deja todo brillante y sin manchas.
Hoy, como les decía antes, quiero hacerlo todo muy rápido, así que con el mismo paño pasaré por todas partes, eliminando un poco de polvo, como digo yo, para el ojo de la suegra. Chicos, si es la primera vez que nos ven y les gustan los videos de limpieza motivacional, no olviden suscribirse al canal o dejarnos un pequeño comentario. Si ya forman parte de esta familia y nos siguen cada semana, quiero agradecerles de corazón por su tiempo y el apoyo que nos brindan. Su presencia y su apoyo nos motivan mucho para seguir compartiendo estos momentos de limpieza y positividad. Para nosotras es muy importante sentirnos cercanas y saber que nuestras palabras y esfuerzos ayudan a que sus días sean un poco más fáciles y motivados. Hablando de limpiezas rápidas, no puedo dejar de mencionar mi lava aspirasuelos. Con el detergente que estoy usando, los pisos no solo quedan limpios, sino que también huelen a lavanda, un aroma que me hace sentir bien en casa. Recuerda que cuando usas detergentes y ambientadores de lavanda, alejas insectos no deseados y animalitos que podrían molestar.
Cada vez que termino de usar la lavazuelos, me gusta tomarme un tiempo para limpiar sus partes por separado y dejarlas secar al sol. Quiero asegurarme de que todo esté limpio y que las partes se sequen bien. Esta mañana quiero aprovechar un poco de tiempo para planchar 2 o 3 sábanas. Así, cuando llegue el momento de cambiarlas de esta semana, ya estaré preparada y todo estará listo y fresco. Partiremos mañana por la mañana después del café. Chicos, son estos momentos en los que nos tomamos tiempo para nosotras mismas y para nuestra familia, los que dan sentido a todo. Es importante detenerse un momento, respirar y recordar lo valioso que es el tiempo que tenemos juntos. Aunque las cosas no siempre salgan como queremos, hay que tener paciencia y confianza. Y con calma y mucha positividad se puede superar cualquier dificultad. Hola chicos, yo soy Wendy y en el vídeo de hoy, mientras les muestro una pequeña compra que hice hace poco, quiero invitarlos a seguir con nosotras. Les mostraré algunas pequeñas rutinas que hago en diferentes momentos de mi día, en 3 días distintos. Espero que se queden a ver porque, aunque mi rutina no tiene muchos altibajos de cada día y de cada experiencia, siempre se puede aprender algo nuevo. Me gusta compartir estas cosas porque pienso que incluso las acciones cotidianas más pequeñas pueden enseñarnos mucho y hacernos sentir más cercanas entre nosotras. Es la media mañana de otro día y esta vez me quedé en la cama un poco más, porque a veces siento la necesidad de tomarme mi tiempo y relajarme un poco. Después de hacer algunas tareas domésticas, como tender las camas y ventilar la casa, me siento frente a la computadora para trabajar un poco y preparo un desayuno salado, que es mi preferido. Me gusta empezar el día así,
tomándome mis espacios, haciendo las cosas que me hacen sentir bien y me dan energía para afrontar el resto del día con calma y buen humor. Reorganizaré un poco la cocina, limpiando y guardando la tostadora en su lugar y lavando a mano las cositas del desayuno. Intento mantener este rincón de la casa lo mejor que puedo. Mi cocina, siendo pequeña, no me permite el lujo de dejar las cosas en la encimera por mucho tiempo, porque se llena y se vuelve difícil moverse. Por eso, cuando termino de cocinar o preparar algo, inmediatamente vuelvo todo a su sitio. Así puedo mantener el orden y sentirme más tranquila. Es un pequeño hábito que me ayuda a tener la cocina siempre limpia y funcional, y también a ahorrar tiempo. Vaciaré rápidamente el lavavajillas. Había pospuesto la limpieza de este armario, donde guardo el aceite y las especias para cocinar. Siempre para el lo hago después. Ahora he decidido hacer esta pequeña limpieza de inmediato, sin buscar excusas o motivaciones innecesarias.
Cambiaré el paño para secar los platos. Reorganizaré la mesa, que últimamente se ha convertido en mi pequeño estudio y oficina. Con el spray para cristales limpiaré bien la mesa y las sillas. Así todo estará más limpio y en orden. Esta vez cerraré un ojo si algo no está perfecto en el resto, porque lo importante es sentirse bien en nuestro propio espacio. Luego pasaré la aspiradora por toda la casa para eliminar el polvo y que el ambiente sea más fresco. Es hora de almorzar. Mi marido preparó un poco de salsa de atún. Es un almuerzo rápido y sabroso.
perfecto para cuando no tenemos mucho tiempo, pero queremos comer algo delicioso. Así que buen provecho para ti si también estás comiendo. Estoy vaciando los cestos de basura dentro de la casa. Este de la cocina y el del baño. Me gusta hacerlo porque mientras lo hago, también paso a limpiar con este detergente desinfectante que adoro. Su aroma dura mucho en el aire. Y como casi todas las mañanas, terminando aquí, paso la aspiradora por toda la casa. También lavé la aspiradora y dejo que sus componentes se sequen en el mismo lugar de siempre. Lo hice con jabón para platos. Y chicos, espero haberles hecho un poco de compañía. Voy a hacer unas compras en Risparmio Casa, así que por hoy me despido así. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!